Sudoración nocturna, pérdida de peso durante un periodo de 12 meses. Viste en la clínica de salud estudiantil, se refiere a la clínica de tuberculosis para descarte de tuberculosis. Entonces, aquí vemos algunos síntomas claves en tuberculosis. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido a un hospital, han visto cuál es la definición de un paciente sintomático respiratorio. ¿Alguien sabe? Un paciente que tose más de 2 semanas con esputo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un sintomático respiratorio, vamos a escribir sintomático respiratorio. No tienes fiebre, pero sí te queda la tos, y esa tos puede durar a veces 2 o 3 semanas. Entonces, no es algo infrecuente que alguien tenga tos productiva más de 2 semanas. Está dentro del radar de muchos cuadros infecciosos virales y bacterianos. Pero esto es el test más sensible para detectar a pacientes con tuberculosis. Sensibilidad. Sensibilidad, capacidad de un test para detectar verdaderos enfermos. No necesariamente es específico, ¿no? Entonces hay muchas otras enfermedades que te pueden dar tos productiva más de 2 semanas y no necesariamente es tuberculosis. Pero aquí te está dando algunos otros síntomas que sí son más específicos para la tuberculosis. Y uno de ellos es la sudoración nocturna. Son pocas enfermedades las que te dan sudoración nocturna. Ahora, ¿alguno de ustedes suda en la noche? Sí, ¿no? O sea, hay algunas personas que sudamos en la noche, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una persona que se empapa, o sea, se moja su pijama, moja su cama. Es una sudoración excesiva. Entonces, eso sí, pues no. En verano sudamos, ¿no? En la noche hace calor. Entonces, la sudoración nocturna y la pérdida de peso son síntomas con alta especificidad para la tuberculosis. ¿Lo podemos ver en otras enfermedades? Sí, ¿no? En linfomas, en pacientes con cáncer, en enfermedades algunas autoinmunes. Pero en el Perú tiene una alta especificidad si es que lo asocias con un síntoma altamente sensible como la tos productiva. Entonces, siempre que tengas un paciente con tos productiva más de 2 semanas, pregúntale, ¿tiene sudoración nocturna? ¿Tiene pérdida de peso? Y noten también que te un dato, mancha sangre. La principal causa de hemoptisis en el Perú es tuberculosis. Bien. Y también te da un datito por aquí que tiene fiebre. Ahora, no todas las tuberculosis te van a dar fiebre, pero ya te sugiere algún proceso infeccioso activo. Y si tienes un paciente con esas características y le tomas una radiografía y observas un infiltrado y estos tipos de 2 ápices, diagnóstico, prácticamente, ¿no? Entonces aquí, siempre, un paciente con estas características, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle su muestra de esputo para la cinoscopía o INEXPER y pedirle una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, si tú en tu radiografía ves un infiltrado en el ápice, tienes diagnóstico. ¿Está bueno? Ese es el enfoque de la terapia que ustedes tienen que manejar. ¿Bien? Entonces siempre buscar estos síntomas cardinales, radiografía y su análisis de esputo a todo paciente que sea sintomático respiratorio. ¿Bien? Más aún si es una población vulnerable. Entonces, ¿quién produce la tuberculosis? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Es el único Mycobacterium? No, hay un montón, ¿no? Tenemos la Mycobacterium tuberculosis y luego tenemos las Mycobacterias atípicas. Las atípicas tenemos Mycobacterium complex, Mycobacterium intracelular, Kansai, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium membran. Hay un montón de Mycobacterias atípicas. ¿Bien? Pero en el Perú, el 99% de todas las Mycobacterias que producen enfermedades en el ser humano va a ser Mycobacterium tuberculosis. ¿Bien? Y la Mycobacterium tuberculosis te va a dar 2 enfermedades o 2 entidades. Mycobacterium tuberculosis. 2 espectros. La primera es la infección latente por tuberculosis. Y el otro es la TB activa
o mejor dicho, la enfermedad por tuberculosis. ¿Es lo mismo infección que enfermedad? ¿Cuál es la diferencia? En la enfermedad estamos hablando de signos y síntomas, ¿bien? Ok, entonces, no siempre la presencia de un microorganismo en un tejido, por ejemplo, imaginemos, si yo encuentro estreptococos en la boca, ¿es una infección o es una enfermedad? No es ninguna de las dos, porque el estreptococo normalmente vive en la boca, ¿no? Es parte de la microbiota, eso no es algo patológico, ¿verdad? Lo patológico sería de que encontremos un microorganismo en un tejido que no es habitual. ¿Bien? En los alvéolos, ¿hay bacterias? No debería haber bacterias, ¿no? Es un tejido estéril. Entonces, si yo encuentro un microorganismo allí, es una infección o puede ser una enfermedad. ¿Bien? ¿De qué va a depender? De las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. ¿Qué sabemos? En este salón, ¿cuántas personas hay? ¿50 seremos? Imaginemos que somos 40. ¿Bien? ¿Qué sabemos de la infección? El 25% de la población en el mundo tiene infección por Mycobacterium tuberculosis. El 25%. Entonces, de aquí, si somos 40, al menos 10 tienen infección por Mycobacterium tuberculosis. Probablemente en este salón sea aún más esa prevalencia. ¿Por qué? Porque somos personal de salud, en cierto modo, y estamos más expuestos a la Mycobacterium. ¿Sí? Mientras que la TB activa solo se va a presentar en el 5 al 10% de las personas que tienen una infección latente por tuberculosis. ¿De acuerdo? ¿Está bueno? Entonces, dato, 25% infección latente por tuberculosis. Y el 5 al 10% de estos van a ser una enfermedad activa. La mayoría, el 50% de estos, lo van a hacer antes de los 2 años. O sea, yo tengo una infección latente, en los primeros 2 años, la posibilidad de que se vuelva activa es de un 50%. El otro 50% lo hace más allá de los 2 años. Puedo tener una infección por Mycobacteria ahora, me hago mi PPD, me hago mi interferón, y puedo desarrollar tuberculosis en 20 años. ¿Sí o no? Sí se puede, ¿no? Pero lo más frecuente es que yo haga la enfermedad antes de los 2 años de esa infección. Entonces, si me infecto ahora, lo más probable es que el siguiente año yo haga mi tuberculosis. ¿Está bueno? Bien. Perfecto. Entonces, la infección, ¿por qué se va a caracterizar? Porque no hay síntomas. Gente no tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tos, no tiene pérdida de peso, no tiene sudoración nocturna y su radiografía va a ser normal. Si yo le pido PK de esputo y sale positivo, ¿es una infección o es una enfermedad? Infección. Es enfermedad, lo tratamos. ¿Bien? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Dentro del mecanismo fisiopatológico de una infección por Mycobacteria está de que nosotros englobamos a la Mycobacteria. Lo englobamos. Nuestro sistema inmune produce un granuloma y lo contiene. No deja que se replique en los alvéolos. Si tú tienes a un paciente que no tiene síntomas, que su radiografía es normal, pero su BK es positivo, lo vas a tener que tratar. ¿Está bueno? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se contrae la tuberculosis? Ya quiere decir de que si yo toso, produzco gotitas respiratorias, esas gotitas respiratorias, ¿hasta qué distancia podrían contagiar? 2 metros. Hasta 7 metros. ¿Bien? Entonces ese es el problema de, yo por ejemplo, las enfermedades que se transmiten por gotas respiratorias, yo toso 1 a 2 metros y esas gotitas van a caer por su peso rápidamente. Pero cuando son aerosoles,
yo toso y puedo quedar mis gotitas, estas gotitas, microgotas se les dice, pueden quedar suspendidas en el aire por 5 a 7 metros y por más tiempo, de acuerdo al nivel de ventilación que hay en la habitación. ¿Acá hay ventilación? Pues sería de tuberculosis, ya fuimos todos. ¿Ven? Entonces, si ustedes han ido a mi consultorio, atendemos a pacientes con tuberculosis, ¿no? Pero si se han dado cuenta, siempre están abiertas mis ventanas. Siempre, yo atiendo con puertas abiertas. Y no me entero. Entonces, la ventilación es algo importante cuando se trata de microgotas. Igual cuando estábamos en el COVID, hablábamos de eso, ¿no? Que se abran las ventanas en los micros. ¿Dónde se contagia la gente? Y en los espacios cerrados, donde no hay buena ventilación. Porque ahí esas microgotas van a quedar suspendidas en el aire. Pueden quedar minutos, 20 minutos, 30 minutos. O sea, ni siquiera es necesario que alguien tosa al frente tuyo para contagiar. ¿No? Estás en un micro, estás con las ventanas cerradas, alguien tosió, te bajó, luego tú subiste, nadie tosió en ese micro, pero la gota está suspendida en el aire y te prestó. Por eso es que hasta el 25% de la población sana tiene una infección por Helicobacter tuberculosis. Siempre que esté en un espacio cerrado, abran las ventanas. Bien, incluido este. Entonces, yo me contagio por vía aérea. ¿Qué otras enfermedades se transmitían por vía aérea? ¿Ah? Coronavirus, influenza no. Varicela y sarampión. Clásicamente eso. La influenza se puede transmitir por vía aérea, sí, siempre y cuando generes aerosoles. Bien, en verdad todos los virus respiratorios se pueden transmitir por vía aérea si es que generas aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Por ejemplo, si tú comienzas a nebulizar a ese paciente o haces ventilación presión positiva de una maniobra de resucitación o haces un paciente con endoscopía, ahí se pueden generar ciertos aerosoles. Pero la mitad es de que las enfermedades clásicas que se transmiten por aerosoles sean tuberculosis, varicela, sarampión y COVID-19. Entonces, si yo quiero prevenir alguna de estas enfermedades, mascarilla N95. Bueno, se contagiaron de COVID-19. Para que tu PPD, la prueba cutánea, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, sea positivo, tiene que pasar de 6 a 8 semanas. Y por lo general, esto va a producir una inflamación, que es la tuberculosis primaria, que en la mayoría de los pacientes, es decir, casi el 90% de todos los que se infectan, va a curarse en 6 meses. Y cuando se cura, generalmente puede dejar una calcificación, o un granuloma residual, o un ganglio grande. Después de eso, esto ya es la tuberculosis latente, todo este espectro. Se curó de la tuberculosis primaria. No tiene tuberculosis activa, pero algunos pueden tener una reactivación por tuberculosis. La T reactiva, en el 90% de los casos, va a ser por reactivación. Bien, generalmente son dos escenarios: o tu sistema inmunológico está muy deprimido, o tuviste un gran inóculo de tuberculosis, o sea, inhalaste mucho, sobrepasó tu sistema inmunológico, y por eso hay enfermedades. ¿Está bueno? Lo que les decía, la progresión generalmente es antes de los 2 años y el otro porcentaje es después. En los pacientes con VIH hay un riesgo de reactivación de tuberculosis de 10% por cada año. O sea, cada año que pase tiene 10%, 20%, 30%, 40%. Por eso es de que a todos los pacientes con VIH, independientemente de lo que salga su PPD o su IGRA, yo le doy tratamiento para la infección latente por tuberculosis. Todos. ¿Es claro? ¿Puedes hacer preguntas? ¿Qué tal estuvieron mis preguntas de examen? Fácil, ¿no? Bien. Lo que habíamos hablado, en cuanto a la población tiene infección latente, hay aproximadamente 10 millones de nuevos casos activos de tuberculosis al año. Es la principal causa de mortalidad por un patógeno infeccioso. ¿Ya? Bueno, fue superado por el COVID-19 en el 2020, 21 y 2022, pero en la actualidad sigue siendo la principal causa de muerte por un único patógeno infeccioso. ¿Está bien? Luego está malaria. Hay una vacuna BCG, pero esta vacuna
Todos ustedes se lo han aplicado en el Perú, a todas las personas que responden. Todos tenemos por ahí nuestra cicatriz de la vacunita BCG. Esta vacuna es útil para disminuir la incidencia de tuberculosis meningia básicamente y tuberculosis sistémica, pero no te protege frente a la TB pulmonar. Entonces, igual se puede dar. Bueno, lo que les había mencionado, más o menos el 25% de las personas tienen infección latente por tuberculosis. Podemos ver de que el grueso de los casos de tuberculosis está en el África subsahariana, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos la mayor prevalencia e incidencia de casos de tuberculosis. ¿Okay? Y lo mismo sucede con el VIH. El 70% de todos ellos ocurre en África subsahariana, de todos los casos nuevos. En la micobacteria hay que tener en cuenta de que estas micobacterias, el Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por ser un bacilo ácido alcohol resistente. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve la Mycobacterium tuberculosis en la tinción de Gram? No sé. Es indistinto. ¿Por qué? Porque en la tinción de Gram usamos alcohol, ¿no? Usamos alcohol para decolorar y se decoloran las que son Gram negativas y por eso se tiñen del ácido fucílico y se observan rosadas. Las Gram positivas, a pesar de que les echas alcohol, como tienen una pared gruesa de peptidoglucano, quedan de color morado. Pero la micobacteria no es un bacilo alcohol resistente, o sea, la tinción del alcohol no lo va a desteñir. Por eso se podría decir que son Gram positivos, entre comillas. Pero no usamos esto para las tinciones de las micobacterias. No decimos que la micobacteria es un Gram positivo o un Gram negativo. Solo decimos que son bacilos ácido alcohol resistentes. Y esa propiedad es por su pared de ácidos alcohólicos. Principalmente al hipoarabinomanano. Que en la actualidad es una técnica para el diagnóstico incluso. Podemos pedir exámenes de orina y podemos diagnosticar micobacterium tuberculosis, principalmente en los pacientes inmunosuprimidos como los pacientes con VIH. ¿Esto es una tinción de Gram? No, pues no. Esto es una tinción de 100.000. ¿Qué estamos viendo? Larguitos, rosaditos, ¿ve? Varios, por ahí miles, ¿ve? Así se va a ver el Mycobacterium tuberculosis en las tinciones de C. Lindsay, de las tinciones de Abramina rosacea. Bien, cuando hablamos de Mycobacterium tuberculosis complex, podemos hablar también de Mycobacterium bovis, de Mycobacterium africano, de Mycobacterium microti, pero, como te había dicho, 99% de todos los casos de Mycobacterium complex de Mycobacterium va a ser Mycobacterium tuberculosis, por lo menos aquí en Perú. Bien, ahí está, 99%. Mascarilla 95 para su prevención, la adquisición, ya les había mencionado, microgotas respiratorias, una dosis efectiva bien baja, de solo 10 bacilos, suficiente para contagiar a las personas. En la patología, ¿qué vamos a ver? Activación de los macrófagos. ¿Okay? Entonces, interferón gamma, ya sea por el lado del CD4 y el CD8, que van a producir que el macrófago se active. Y esta activación de los macrófagos van a formar al complejo del granuloma, que incluye células activadas de macrófagos, células gigantes, células de fibroblastos y linfocitos mononucleares. Todo un embebido para tratar de atrapar a la bacteria. Y dentro de esto, ¿qué se va a producir? Necrosis. Va a morir la bacteria, algunas, pero también van a morir estas células. Y esta necrosis característica de la Mycobacterium es una necrosis caseificante. La necrosis caseificante es casi patognomónica de Mycobacterium tuberculosis. ¿Hay otras enfermedades que se pueden dar de un granuloma caseificante? Sí, pero son inhabituales, ¿no? O sea, un histoplasma por lo general te va a dar un granuloma, pero no caseificante. Entonces, cada vez que ustedes observen una patología con un granuloma caseificante, prácticamente es diagnóstico de tuberculosis. Bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos la infección latente por tuberculosis? Tenemos dos pruebas. Una es la
famosa PPD. ¿Algunos de ustedes han hecho un PPD? Consiste en introducir la vacuna del BCG, lo que nos ponen aquí, una dosis súper pequeña de 0.1 en vía intradérmica. Bien, entonces en la parte intradérmica de la piel. Formas una pequeña papulita en el brazo, tienes tu brazo, formas una pequeña papulita, un pequeño abón con la vacuna y lo dejas 48 a 72 horas. Si es que esto crece más de 5 milímetros en huéspedes inmunosusceptibles, ¿ya? Positivo. Y en los que no son inmunosusceptibles, más de 10 milímetros. No inmunocomprometidos. ¿Está bueno? Entonces, ¿qué vas a observar? Tú no observas de que, por ejemplo, está igualito de chico, pero está rojito. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Qué es lo que tiene que aumentar? La pápula. La elevación. No el enrojecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Yo me pongo aquí una agujita, se va a poner rojo, ¿no? Hasta morado se puede poner. Pero, ¿qué es lo que observamos? Desde que se forme el abón, que esté elevada la piel. Si eso se eleva más de 10 milímetros, consideramos un PPD positivo. Esto es a consecuencia de una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Bien, por eso dice que el PPD va a ocurrir después de la infección de ¿cuánto tiempo? 6 a 8 semanas, porque las reacciones de hipersensibilidad tardan un poco en producirse. ¿Bien? Y la otra prueba que usamos para el diagnóstico de la TB latente es la prueba de interferón liberado, la prueba de LIGRA, que puede venir en dos marcas, es el cuantiferón de Pérez. Esta prueba es más sensible y más específica que el PPD. ¿Qué es lo que hacen en el LIGRA? El LIGRA tiene algunos antígenos, el ESAP del amicobacterium, y si tú tienes sangre, en la sangre hay linfocitos, y esos linfocitos, si conocen ese antígeno, van a liberar interferón. Entonces, detecta la cantidad de interferón liberado. Si es más de 30, se considera positivo. Bien, entonces, esta prueba es, como les digo, más sensible y más específica, principalmente en los pacientes que son inmunosuprimidos, o sea, que tienen las defensas bajas. ¿Cuál es el problema? Que esta cuesta 400 soles y esta cuesta 1 sol. Entonces, se dará cuenta de que en el hospital usamos PPD. No tenemos IVA. Si quieren hacerlo, tienen que hacerlo particularmente. Y por supuesto, para una infección de TB latente, ¿cómo debería estar el BK de esputo o la PCR de esputo? ¿Cómo tendría que estar? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Para infección latente tiene que tener BK o esputo negativo. Si es positivo, ya fue. Si tiene una radiografía con un infiltrado, también probablemente ya fue. No tiene que recibir su tratamiento. Muy bien. ¿Dónde está la mona? No lo muestra en la línea. ¿Borro? ¿Borro? ¿Todo claro hasta ahí? El futuro de lo que habíamos dicho, más de 5 positivos de pacientes inmunosuprimidos. Incluye eso, VIH, trasplantes, exposición recientes, radiografía normal, pacientes con riesgo moderado, más de 10, trabajadores de salud, más de 15, si escriben pacientes con factores de riesgo. Ahora, la vacuna del PPD ya de por sí es una causa de falsos positivos de la prueba del PPD. ¿Ya? Entonces, por eso aquí en Perú y en los países con alta prevalencia se considera más de 10 para que sea positivo. En pacientes como Estados Unidos o en Europa es más de 5, ¿ya? Porque ahí la prevalencia, la incidencia de casos de tuberculosis es mucho más baja, es rara. La tuberculosis también es rara. Es el PPD, ¿no? Entonces, noten, y acá está rojo, miren. Todo esto está rojo. Yo no estoy considerando el rojo, yo estoy considerando la zona elevada de la pápula. ¿Ya? Ustedes van a leer PPD más adelante, ¿verdad? Y este es el interferón, lo que les había mencionado. Tiene, dentro de este tubito hay antígenos TSAP6 y CFP10.
son antígenos de la micobacteria. Entonces, si en la sangre los linfocitos van a detectar esos antígenos, liberan una memoria. ¿A quién tratamos? La norma técnica peruana del 2023 nos dice de que hay que tratar la infección latente por tuberculosis en algunas personas. ¿Quiénes son ellas? Básicamente, si es que tú tienes a un paciente menor de 5 años que tiene un contacto de TB y tiene infección latente, es decir, no tiene síntomas, su BK ha salido negativo y su PPD está positivo, PPD positivo o PPD negativo, tratamiento profiláctico. ¿Está bueno? Entonces, el menor de 5 años, independientemente del resultado del PPD, si es un contacto, recibe tratamiento. ¿Cuándo va a ocurrir esto? A un señor se le diagnostican tuberculosis. ¿Con quién vive ese señor? Con su esposa, que tiene 30 años, con su hijo, que tiene 10 años, y con su otro hijo, que tiene 4 años. A ese niñito, independientemente de su PPD, le voy a tener que dar tratamiento preventivo. A su hijito, que tiene más de 5 años, el de 10 años, es también un contacto. Ese niño, en los que tiene más de 10 años, más de 5 años, sí tiene que tener un PPD positivo para que yo le dé tratamiento preventivo. ¿Bien? ¿Se entiende? Puede ser eso. Tratamiento preventivo. ¿Está bueno? ¿En quién más tratamos? Pacientes con VIH. Independientemente de que sea contacto, independientemente del PPD, tratamiento profiláctico. Pacientes que hacen una seroconversión temprana, o sea, una seroconversión. Por ejemplo, ustedes, yo les hago ahorita un PPD, sale negativo. Van a su internado y les sale positivo. Es una seroconversión temprana. ¿Bien? Entonces, cuando ocurre eso, también podemos ofrecer tratamiento. ¿En quién más podemos ofrecer tratamiento? Personas privadas de libertad, o sea, en las cárceles. O personas inmunosuprimidas que van a recibir tratamiento de inmunosupresor como corticoides, anti-TNF, también les tratamos si es que el PPD está positivo. ¿Está bueno? No le viene estar. Muy bien. Entonces, la TB primaria es una forma rara, pero es la forma más frecuente en los niños. Y en los niños generalmente, cuando es una TB primaria, no se va a manifestar en el ápice. Es una neumonía del lóbulo medio que se asocia con linfadenopatía y puede aparecer como un cuadro de una gripe o como una neumonía de la comunidad. Entonces aquí lo característico, un síntoma similar a la gripe, suelen ser leves, pueden autolimitarse, pero en algunos casos pueden causar fiebre prolongada. La radiografía de tórax, linfadenopatía ileal, algunos casos pueden debutar con derrame pleural y algunas veces infiltrado. Las reactivaciones, por el contrario, sí son el cuadro indolente que habíamos hablado, con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos mayor de 2 semanas y en algunos casos hemoptisis. Suele afectar los ápices pulmonares, lo que son áreas mejor ventiladas que perfundidas, ¿verdad? Y si es que hay necrosis gaseosa en cavidad, favorece el crecimiento de los bacilos y la transmisión. Estas neumonías cavitarias, cuando tú ves una caverna, por lo general se asocia con BK3 cruz, o sea, más bacilífero, más contagioso. El 80% de todas las tuberculosis van a ser pulmonares y un 20% pueden ser extrapulmonares. Entonces, ¿puede aparecer tuberculosis en el cerebro? Sí. ¿Puede aparecer tuberculosis en los ganglios? Sí. ¿Puede aparecer tuberculosis en la vía urinaria? Sí. ¿Puede aparecer tuberculosis en el aparato sexual? Sí. ¿Puede aparecer tuberculosis en el abdomen y en el peritoneo? ¿Puede aparecer tuberculosis en el ojo? En todos lados puede aparecer tuberculosis, hasta en la piel, ¿bien? En la próstata, en el hueso. Entonces, la tuberculosis puede infectar cualquier sitio, ¿bien? Y muchas veces son un diagnóstico difícil de conseguir. Entonces, esto es lo habitual. Acá no se ve muy claro porque está en la predicción, pero en las diapositivas que les compartía a su delegado, van a ver la radiografía bien delimitada y vemos una caverna. Hay una caverna. Y si se dan cuenta, aquí parece como semillitas
micronódulos. La milia se caracteriza por eso, micronódulos menores de 2 milímetros. Si tú tienes nódulos, micronódulos menores de 2 milímetros, y por acá una caverna, eso ya no es una TV milia, es una TV diseminada probablemente. ¿Bien? Pero la forma milia se caracteriza así, por solo milia, solo micronódulos. ¿Está bien? Este paciente que es de la TV milia es por diseminación inhalatoria, reactivación hematógena, linfática, ¿qué es? Hematógena. Y por eso a este paciente yo le pido BCAS, le pido Hindexberg, va a salir negativo. ¿Bien? Porque la diseminación es más hematógena. Por eso es de que aquí hay que tener mucha presunción. Muchas veces aquí el tratamiento lo iniciamos de manera empírica. Mientras que aquí, este de acá que tiene su cavernaza, en el primer BK te va a salir positivo. Y ya es positivo. Y te va a proteger. Bien. Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Todos los pacientes que ustedes atienden pueden ser potencialmente infecciosos para ustedes. Pueden contener. Entonces tenemos muchos colegas que han tenido tuberculosis. Y algunos de ustedes también, si no se cuidan, van a tener tuberculosis. O cualquier otra enfermedad. La linfadenopatía, generalmente de la tuberculosis, es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente y suele aparecer en el cuello. Ganglios duros, no móviles, fríos, a veces dolorosos, a veces no dolorosos y con tendencia a fistulizar. Suele ser una patología benigna. La forma más fácil de tratar de la tuberculosis es la ganglional. La TB pleural, en el Perú, un paciente joven que tenga derrame pleural indolente, sino un cuadro característico de una neumonía aguda, primera posibilidad va a ser tuberculosis. Y pues el diagnóstico es mediante un estudio de líquido pleural, algunas veces necesitamos una biopsia, vamos viendo cómo va mejorando a lo mejor del tiempo y al final el tratamiento es curativo. Se cura. Bien, es una patología que se puede curar. El tratamiento es pesado, en la actualidad. ¿Cuántas pastillas toma un paciente con tuberculosis? ¿Alguien sabe? Aproximadamente 12 pastillas diarias por 2 meses. Entonces es un tratamiento pesado. Cualquier persona puede. 12 pastillas meses. Son 3 de isoniazida, 2 de rifampicina, 3 de niacinamida, 3 de transmitol y tipiridoxina. Son 12 pastillas. Pesado. Dale esos niños. Pesado. Pero bueno, antes incluso le damos indicados a los niños, porque el enamorado no se podía usar en menores de 8 años. Pues diario, es inevitable diario. Pero se cura. Bien, se cura. Entonces, cuando sospechamos de tuberculosis, lo que habíamos mencionado, el antecedente epidemiológico, por ejemplo, si alguien en su familia tuvo tuberculosis, aumenta la posibilidad de que esta persona también tenga tuberculosis. ¿Bien? Si comienza a desarrollar los síntomas cardíacos que hemos mencionado, también. Si vive en una zona prevalente, también. ¿Cómo está su PPD? ¿Cómo está su radiografía de tórax? Y de acuerdo a eso, vemos si es que también tiene un ambiente de hacinamiento. Hay más personas en su casa que tengan síntomas similares y así vamos viendo. Una vez vienen los pacientes, sí, mi esposo ha muerto hace 2 semanas de una neumonía, tuberculosis, ¿no? A veces no lo diagnostican, a pesar de que es una enfermedad muy frecuente en el Perú. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le pedimos al paciente? La primera prueba inicial que debemos hacer a un paciente que viene con tos, con pérdida de peso, con sudoración nocturna, de cada 6 minutos, ¿no? Entonces el cada esputo tiene la facilidad de que puede salir en 30 minutos o 1 hora. Es una prueba rápida, es una prueba barata, todos los hospitales lo hacen. ¿Okay? Pero la sensibilidad de una única prueba es baja, entre 30 y un 50%. Por eso es que pedimos 2 o 3 becas de esputo. La mayoría siempre son 2. Con 2 becas aumenta la sensibilidad a un 70% y con 3 becas a un 75%. Es perfecta, hay un 25% de pacientes que van a salir negativos, incluso teniendo tuberculosis pulmonar. ¿Qué podemos hacer para complementarlo? Las pruebas moleculares. Y acá hay una prueba que está validada y que se usa en el Perú, que es la prueba del EXPERT, ¿no? El EXPERT NTB RIF Ultra. Tenemos el EXPERT NTB RIF y el EXPERT NTB RIF Ultra. El Ultra te detecta incluso 18 copias de ADN. El normal te detecta 117. Entonces, estamos hablando de
Uno, te detecta la presencia de ADN de Mycobacterium tuberculosis. Y dos, te detecta la presencia de un gen de resistencia a la rifampicina. ¿Qué sabemos? Que si hay presencia de este gen, en el 90% de los casos también va a haber resistencia a la isoniazida. ¿Bueno? Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que si tienes un Expert-MTB ultra que es resistente a la rifampicina, probablemente estés ante una tuberculosis multidroga-resistente. ¿En cuánto tiempo sale este resultado? En 2 horas. ¿Cuánto está? 800 horas. Pero el Ministerio de Salud lo tiene y es gratuito. Pero se da en condiciones especiales, no en todos los casos. Generalmente empezamos con becas. Si tu beca es negativa y tienes una alta sospecha, puedes pedir un expert. Si tienes un paciente con inmunosupresión como VIH, puedes pedir un expert. Si es que tienes un líquido extrapulmonar como líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, líquido pleural, puedes pedir también un expert. ¿Bien? Entonces, debido al costo está todavía un poco limitado. La Organización Mundial de la Salud te sugiere que esta sea la prueba de primera línea, más que los becas, porque es más sensible y más específico. Aún así, con todas sus alta sensibilidad y especificidad, no logra detectar a todos los casos de tuberculosis. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, en un paciente con VIH, el 50% va a tener un BK positivo. Entonces digo, bueno, en estos hay que usar expert, ¿no? ¿Cuántos de estos expert van a ser positivos de los que tienen tuberculosis pulmonar? 60 a 70%. Pues hay un 30%, un 40% que incluso teniendo tuberculosis pulmonar no lo vamos a detectar microbiológicamente, ni siquiera por pruebas moleculares. ¿Qué entra ahí? Tratamientos empíricos, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener una alta presunción diagnóstica, tienen que conocer a la enfermedad. Es una de las enfermedades más frecuentes en el Perú. Y la van a ver. Así seas oftalmólogo, puedes ver tuberculosis. ¿Está bueno? En teoría, el gol estándar es el cultivo, pero sabemos que la sensibilidad del expert es más alta que la del cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Que la micobacteria se replica cada 48 horas. Entonces, su crecimiento es lento. Cultivo. Tenemos dos métodos de cultivo: los cultivos líquidos y los cultivos sólidos. ¿Alguien sabe cuál es el cultivo sólido de la micobacteria? Le doy 10 soles. 10 soles. ¿Puedo subir aquí? Lowenstein-Jensen. Le doy 10 soles. Lowenstein-Jensen y el medio de Ogawa. Lowenstein-Jensen. Y el Ogawa. Ahorita el INS está usando Ogawa. ¿Cuál es el problema de estos medios de cultivo? Demoran 4 semanas, 4 a 6 semanas para dar un resultado. ¿Qué tenemos? Alternativas, los cultivos líquidos. BACTEC, MGIT es lo que solemos usar. Y te dan resultados entre 2 a 3 semanas. Pero si yo tengo un paciente que está séptico, que tengo una alta presunción diagnóstica, salió su BK negativo, salió su expert negativo, tiene la placa como esta de la biopsia, está con tos con sangre, tiene fiebre, sudoración nocturna, ¿podría esperar 2 a 3 semanas? ¿O podría esperar 4 a 6 semanas? Muchas veces no puede. Entonces tenemos que darles tratamiento. Pero el tratamiento es tóxico y tiene interacciones medicamentosas. Lamentablemente así es la medicina. No es una ciencia absoluta. Muy bien. Tenía que hablar de tuberculosis en 1 hora. Todavía no toco tratamiento. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Tienen clase después de esto? ¿Ya libres? Querido, sí. Vamos a hacerlo. Muy bien. Voy a seguir ofreciendo dinero. Isoniazida, rifampicina, miracetamida y etambutol. Esas son las drogas que tenemos para la tuberculosis. Tratamiento. En una tuberculosis sensible, isoniazida.
rifampicina. En el Perú se lo hemos bien, porque en verdad son las rifampicinas. Incluye rifampicina, la rifampicina y la rifampicina. ¿Bien? Algunas de ellas tienen mejores beneficios en términos de su farmacocinética y su farmacodinámica y menos interacciones medicamentos. El gen RPOB es el que detecta una mutación en el gen RPOB, es el que te confiere la resistencia a la rifampicina, que es lo que detecta el Kinexus. Y son estos: rifampicina, piracinamida y etanol. Muy bien, ¿cuáles son los mejores? El núcleo es la isoniazida y la rifampicina. Bien, ese es tu núcleo. Después, la piracinamida. Y luego el etanol. Es más, en Estados Unidos, si ves de que tu tuberculosis necesita la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, no te dan etanol, o sea, te dan solo las tres. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la isoniazida? Inhibe la síntesis de los ácidos glicólicos. ¿Se acuerdan? Su pared celular de las micobacterias. Esa es su acción de la isoniazida. Es un antibiótico que es bactericida y tiene actividad sobre los microorganismos replicantes. Vamos a escribirlo. Es un bactericida, actividad sobre microorganismos replicantes. Muy bien. Dosis 5 miligramos kilo día. Dosis máxima 300 miligramos. Rifampicina. Bueno, rifampicinas. ¿Cuál es su actividad? Inhibe la síntesis de ADN al inhibir la ARN polimerasa. ¿Sí? ARN polimerasa. ¿Se acuerdan de la ARN polimerasa? ¿En qué otra bacteria está implicada? ¿Otro antibiótico que tenga actividad sobre esto? No. También hay antivirales, por supuesto. Pero acá estamos hablando de una bacteria. Las quinolonas, ¿se acuerdan? La sonia, la topisomerasa, tienen que ver con esto. ¿Qué es? Es bactericida contra organismos intracelulares. Recuerden que la micobacteria es un microorganismo intracelular. Bien. La piracinamida, su mecanismo de acción es desconocido. No se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción. Pero ella tiene esta particularidad. Tiene actividad en pH ácido. Los fagolisosomas en las cavidades. Bien. Entonces, si yo tengo calcium, el antibiótico que va a llegar allí es la piracinamida. Si yo tengo una tuberculosis indolente, crónica, por lo general las micobacterias van a estar en el intracelular. Entonces, ahí tu mejor actividad va a ser la piracinamida. Si tú tienes una tuberculosis activa, bacilífera, PK3 cruces, tienes una tuberculosis replicante y ella actúa en la isoniazida. Por eso es que usamos tantas drogas para tratar la tuberculosis, porque muchas veces la micobacteria está en distintos ciclos. Algunas están en el calcio, algunas están dentro de la célula y algunas están replicándose de forma activa. Y es por eso que usamos una combinación de drogas. Ahora, ¿para qué sirve el traductor? Su principal rol es ser acompañante. Es una dama de compañía. Y es el que menos sirve. ¿Bien? Entonces, el etanol en el Perú lo seguimos dando, pero es básicamente para prevenir resistencia a algunas de ellas. Pero no es porque sea muy activo contra la tuberculosis. Entonces, la rifampicina, la dosis es de 10 miligramos kilo día. Dosis máxima 300 miligramos. Dosis máxima 600 miligramos. Piracinamida, la dosis que usamos es de 15 miligramos kilo día. Dosis máxima
etanbutol, la dosis es de 20 a 25 miligramos kilo día. Dosis máxima de 2000 miligramos. ¿Está bueno? Muy bien. La tableta de etanbutol viene de 400 miligramos. La tableta de piracinamida viene de 500 miligramos. La tableta de rifampicina viene de 300 miligramos. Y la tableta de isoniazida viene de 100 miligramos. Entonces, 100 miligramos para 300 miligramos, 3 tabletas. Rifampicina 300 miligramos para 600 miligramos, 2 cápsulas. Piracinamida 500 miligramos para 1500 miligramos, 3 tabletas. Y el etanbutol 400 miligramos para 2000 miligramos, pues a veces tienes que usar 3, a veces no. Por lo general usamos 3. ¿Bien? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Ya? ¿Cómo es el tratamiento de la tuberculosis? Esto de aquí lo damos diario por 2 meses. Y luego usamos una fase de mantenimiento, la fase de continuación. Por 4 meses. Pero aquí solo vamos a usar la isoniazida y la rifampicina. Esto puede ser diario o puede ser interdiario. Por lo general, dependiendo del cuadro de tuberculosis, va a ser diario. ¿Está bueno? Igual, la misma dosis. 300 miligramos de isoniazida, 600 miligramos de rifampicina. ¿Bien? Eso es un ATV sencillo. ¿Bien? En algunos casos puedes acortarlo 4 meses. Sí. ¿Ya? En el Perú se sigue recomendando que todos los tratamientos duren 6 meses. Pero la literatura te dice de que una tuberculosis leve, tuberculosis en niños, podrías acortarlo a 4 meses si es que tiene una buena evolución. La fase de inducción siempre va a durar 2 meses. La fase de mantenimiento 2-4 meses y en algunos casos se puede prolongar para completar los 9 meses. Por ejemplo, un paciente que tiene DK3 cruces, tiene grandes cavitaciones, que tarda en esterilizar los cultivos, también puedes darle un poco más, un periodo más. Efectos adversos. Isoniazida puede ser hepatotóxico, pero clásicamente es neurotóxico. Y es por eso de que siempre se da asociado con una vitamina que es la piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? La vitamina B6. Rifampicina, principal efecto adverso, hepatotoxicidad. Se caracteriza por dar un síndrome de gripe flu-like, que puede dar síntomas como de gripe. También te da la tinción de las secreciones anaranjadas, lágrimas, orina, esputo, saliva, puede aparecer así de color anaranjado. Piracinamida, hepatotóxico. ¿Ya? Es más, en un paciente que tiene hepatotoxicidad, yo evito usar piracinamida. O sea, si tiene una cirrosis, por ejemplo, o tiene una enfermedad hepática crónica, podría no darle la piracinamida. Me quedo solo con isoniazida, rifampicina y eso, porque puede ser potencialmente hepatotóxico, incluso amenazar la vida. Y el etanbutol tiene un efecto adverso muy característico, que es la neuritis óptica. La rifampicina también te puede dar hiperuricemia, que por lo general es así. ¿Está bueno? Bueno, esto es lo que les estaba hablando, ¿no? Cuando yo tengo la carga bacilífera, hay una población que es rápidamente multiplicante. Y aquí es donde la isoniazida tiene una mejor actividad. Hay una población que es lentamente multiplicante, que es la que está en el medio ácido. Y aquí es la piracinamida donde tiene más actividad. Y hay otra población que es de multiplicación esporádica, que es una población menor. Y ahí es donde la rifampicina tiene mejor actividad. Entonces, para todas estas poblaciones, por eso es de que nosotros usamos una terapia combinada. Y esto es la posibilidad de que hagan resistencia. La resistencia más común es a la piracinamida, la isoniazida y menos frecuente a la rifampicina, por suerte, que suele ser
con terapia, multiterapia, la posibilidad de que ocurra o emerja un bacilo ácido clorhexidrante resistente a los tratamientos antituberculosis es baja. Pero si fuese solo inmunoterapia, esto sí puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre damos la terapia completa. Algo a tener en cuenta es de que la pilacinamida y el etanotol tienen un metabolismo renal. Entonces, en pacientes en hemodiálisis, que es una población vulnerable de tuberculosis, hay que ajustar dosis. El resto no se ajusta, o sea, reciben la misma dosis de isoniazida y rifampicina. Esto es lo que les mencionaba. Miren que este es un paciente varón de 60 años, tiene su enfermedad renal en hemodiálisis, ha estado recibiendo su esquema de aquí, y durante las últimas 6 semanas, por tuberculosis activa, refiere visión borrosa bilateral durante las últimas 2 semanas. En el examen, la agudeza visual está disminuida bilateralmente y se observa que tiene problemas para distinguir los colores rojo y verde. ¿Cuál fármaco estaría posiblemente implicado? ¿Por qué? Porque puede dar el litismo. Entonces, presentan eso los pacientes: disminución de la agudeza visual y alteración de los colores. Otro fármaco que te da discromía tienes muy frecuente, el voriconazol. Hasta el 30% de los usuarios pueden presentar eso. Lo que se había mencionado, perdón, la hiperglicemia no era con la rifampicina, sino con la pilacinamida. ¿Okay? Pero generalmente es asintomático. O sea, siempre hay que estar haciendo vigilancia de los laboratorios a los pacientes: transaminasas, urea, creatinina, ácido úrico y sus becas. ¿Okay? La neurotoxicidad que aparece por la isoniazida va a empezar con adormecimiento o dolor neuropático en los miembros superiores, ¿no? Generalmente los nervios más largos. Acá está, esto también es interesante. Todas las rifampicinas pueden inhibir el citocromo P450. Más que inhibidores, son inductores del P450. Y es por eso que pueden tener interacciones con todos estos fármacos: diltiazem, dioxina, fluvastatina, la lista es inmensa, porque hay muchos fármacos que tienen un metabolismo hepático. Pero de los que tienen más interacciones, tenemos a la rifampicina, luego a la rifampicina y luego a la rifampicina. Entonces hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, ¿no? Entonces los quimioterápicos necesitan tener dosis adecuadas, o pacientes que están en anticoagulación, o pacientes que tienen cardiopatías. Entonces, para evitar estas interacciones, podrías preferir a la rifabutina. Otro beneficio de la rifabutina es que tiene un tiempo de vida media bastante largo. Y por eso es que no es necesario usarlo diario, lo puedes usar semanal incluso. Y eso le da ciertas condiciones en su PKP que favorecen su uso. Y son iguales de eficaces, todas. Son iguales de eficaces. Tratamiento de nuevo sencillo, algunas novedades. Se ha propuesto para mayores de 12 años un nuevo esquema que es de 4 meses para las tuberculosis activas, que es una asociación de isoniazida, pilacinamida, rifampicina y moxifloxacina. Perdón, con rifampicina y moxifloxacina. O sea, en vez de etanotol, moxifloxacina. Entonces, un periodo un poco más corto. Definitivamente, todos vamos a querer consumir un fármaco con menos cantidad de pastillas y por menos tiempo. También se puede usar en pacientes como niños con cuadros más severos un esquema de 4 meses con etanotol. Tratamiento de TB latente. La TB latente, lo que habíamos mencionado es de que la teníamos que tratar en ciertos escenarios, ¿verdad? Entonces, en el Perú, hasta ahorita, todavía se sigue usando monoterapia con isoniazida por 6 meses para el tratamiento de la TB latente, o sea, la infección, no enfermedad. ¿Sí? Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, tenemos esta alternativa que es usar isoniazida y rifampicina semanal, o sea, solo una vez a la semana por 12 semanas. ¿Qué les parece? ¿Lo preferirían? ¿Preferirían eso a tomar tu isoniazida 3 tabletas diarias por 6 meses? ¿Tomar tu pastillita semanal por 12 semanas? ¿Cuál es el problema? Que tienes que tomar 9 tabletas de isoniazida y 6 tabletas de rifampicina. Pero una vez a la semana, ¿no? Entonces,
Es más práctico, es más fácil la adherencia, porque pues, lo puedes hacer, vigilar al paciente que lo toma, pero a veces algunos pacientes se asustan. Bien. En realidad, efectos adversos iguales. ¿Ya? De los ensayos clínicos que se hicieron, igual eficacia, igual seguridad. Posibilidad de efectos adversos con isoniazida, 5 a 10%. Posibilidad de efectos adversos con esta, igual, 5 a 10%. Bien, entonces, podría ser una opción atractiva siempre y cuando el paciente te entienda lo que quieres hacer. Bien. También tenemos esquemas de rifampicina por 4 meses, tenemos esquemas de isoniazida y rifampicina por 3 meses diario, la isoniazida clásica de 6 meses. Todos estos iguales de eficaces. Bien. Este es el tema de resistencia, no los voy a mencionar mucho, pero el gen RPOB es el más importante que tiene que conocer en la rifampicina y el gen INHA para la isoniazida, QNR para levofloxacina. Ahora, ¿cuándo es una tuberculosis multidroga resistente? Definición de tuberculosis multidroga resistente. Cuando es resistente a rifampicina ahí. No, pues, ¿por qué se dejan ciega? Que ya les digo. Cuando es resistente a la isoniazida y a la rifampicina es una multidroga resistente. Bien. Tuberculosis MDR cuando es resistente a la terapia núcleo. Tu terapia núcleo es isoniazida y rifampicina. Isoniazida y rifampicina. Tuberculosis XDR, ¿qué es? Resistencia a isoniazida, rifampicina y quinolonas. Y antes se decía de que sea a un antibiótico inyectable, como amikacina. Ahora sabemos de que la amikacina es de los que menos sirven en tuberculosis. Entonces hablamos de cuando es resistente a quinolonas y al linezolid o betaquilina. La OMS ha propuesto un esquema de 3 grupos de tratamiento antituberculoso para las tuberculosis XDR. En el grupo 1 o el grupo A están las quinolonas, y aquí en quinolonas tenemos al levofloxacino y al moxifloxacino, al linezolid y al betaquilina. Estas son las drogas que más actividad tienen para la tuberculosis después de la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Bien, entonces cuando haya resistencia a alguno de ellos, yo voy a tener que reemplazarlo. Por ejemplo, si tengo una tuberculosis que es resistente a la isoniazida, lo reemplazo con levo o con moxi. Bien, pero si tengo una tuberculosis que es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, probablemente voy a tener que usar quinolona, linezolid, más o menos betaquilina. ¿Está bien? Muy bien. Esto viene en los exámenes. No en el mío, pero sí en los exámenes de NAM, de ¿okay? Siempre les gusta muy bien. Posibilidad de cura de una tuberculosis MDR, 55%, más o menos. Entonces son un poquito más difíciles de tratar. Por lo general, los tratamientos son un poco más prolongados, pueden ir de 15 a 21 meses. Hay esquemas más acortados de 6 meses, pero con multidrogas. Efectos adversos de las tuberculosis, de los esquemas para los microorganismos XDR, los aminoglucósidos, ototoxicidad y nefrotoxicidad. En el betaquiline, la clofazimina y las fluoroquinolonas pueden prolongar el intervalo QT, o sea, siempre hay que hacerles un EKG. Las fluoroquinolonas también pueden dar tendinopatías, ¿no? Es una de las principales causas de rotura de ligamento, rotura de tendón de Aquiles. Por eso cuando un paciente usa de manera crónica, le tienes que recomendar de que no haga ejercicio extenuante, que no cargue mucho peso. Es más, el mismo paciente te va a decir que tiene dolor en las articulaciones. La cicloserina puede causar depresión y psicosis, y es por eso de que todo paciente que va a hacer examen inicial de cicloserina debe tener una consulta con psiquiatría. Linezolid, neuropatía periférica, neuritis óptica, también puede causar trombocitopenia o mielosupresión. El PAS puede causar disfunciones tiroideas, tiene que tener su perfil tiroideo el paciente, y la clofazimina puede hacer cambios de color en la piel, principalmente color un tono medio azulado.
Actualizaciones de todo sensible. Ya. Para la tuberculosis multigrado resistente ya se están planteando esquemas más cortos de bedaquiline, petromanil, linezolid y moxifloxacin. Y son esquemas de solo 6 meses. Pues anteriormente siempre la tuberculosis multigrado resistente era sinónimo de tratar un año y medio. Pero ahora ya incluso en la nueva guía del 2015 ya estamos teniendo tratamientos más acortados para la tuberculosis multigrado resistente. También puedes usar un esquema de 6 meses de bedaquiline, petromanil y linezolid para personas mayores de 14 años que tengan resistencia a las fluoroquinolonas. Pero siempre las fluoroquinolonas son de los esquemas favoritos para reemplazar a la insulina de la tuberculosis. Es un tema denso de tuberculosis, y eso que solo hemos hablado prácticamente de tuberculosis pulmonar. Hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis pericárdica, tuberculosis enteroperitoneal, que tienen criterios diagnósticos distintos, tienen scores clínicos distintos, estudio de los líquidos particulares. Bueno, hasta ahí, tuberculosis. ¿Preguntas?